de perdonar para avanzar. Vieron que el cartel que compartimos hoy decía no pasar. Es que realmente vamos a aprender que si no logramos soltar lo que nos detiene, ese cartel está parado adelante nuestro. No vamos a poder avanzar a ningún lugar. Y por ahí hay cosas que vos te preguntás, ¿por qué no puedo avanzar, no puedo prosperar, no puedo emprender en todas las áreas? Esto va en el área financiera, en la familia, en el entorno. Y vamos a hablar un poquito de este tema con varios versículos, varios textos bíblicos, y cómo Él nos enseña, cómo Dios nos enseña a perdonar. Que por ahí muchas veces lo hemos, quizás ya fuiste a un seminario de sanidad interior, o de repente te enseñaron a que si solamente haces una oración y nombras a la persona, ya estaba, ¿no? Porque yo lo he hecho, y no es solamente eso. Y hoy vamos a aprender acerca de esto. ¿Cuántas veces escuchamos que con solo repetir una oración y nombrar a quien nos hizo daño, ya estaba listo, ¿no? Ya estaba esa falta de perdón solucionada, y en realidad no soltamos nada. Porque si realmente nos falta una parte más, y el perdón es un accionar. Vamos a ir a Mateo capítulo 5, versículo 23 al 24, el primer versículo que quiero compartir, le dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de tu hermano, dice, que tiene algo contra ti, dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ve y presenta tu ofrenda. Cuando hablamos de ofrenda, no solo hablamos de la parte económica de ofrendar, ¿no? Sino que hablamos también de esta parte que es la oración. Porque es como que lo que uno entrega a Dios no te lo va a poder aceptar, porque todavía hay algo que está pendiente. Y fíjense que cómo dice, ¿no? Cómo nos enseña en esta parte Mateo, que dice, en este versículo habla, dice, si te acuerdas que tienes algo, deja allí tu ofrenda, dice, y anda. Es como que nos ordena, ¿no? No te dice, y ahí en tu silla, soltarle perdón y que la relación se restaure mágicamente. Sin embargo, nos dice que vayamos a la persona con la que tenemos conflicto, que vayamos y enfrentemos la situación que quizás te ofendiste, y después sí puedas volver a presentar tu ofrenda. Es por eso que por ahí la oración no está funcionando, es por eso que quizás te falta esto solucionar, que no soltamos todavía nada. Otro texto que habla de este perdón y un accionar está en Mateo capítulo 6, versículo 12. Una oración que tantas veces quizás hicimos, ¿no? Que es el Padre Nuestro. Y dentro de esta oración dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando habla de deudas, habla de falta, habla de ofensa. Entonces, cuando hacemos esto, vieron que Yeshua nos dejó este formato, pero no es un formato para que podamos tener de memoria y que lo repitamos y lo repitamos, sino que lo apliquemos y lo apliquemos. Que sea como algo que todos los días de nuestra vida podamos empezar a soltar todo aquello que quizás están ahí. Y aunque ustedes me digan, no, pero lo que pasa es que yo ya oré y ya está solucionado, pero que quizás está faltando ese accionar. ¿Por qué? Porque quizás debemos tratar este tema, porque hay muchas personas que están estancados en la amargura. ¿Cómo me doy cuenta si hay alguien estancado en la amargura, en el resentimiento? Por su manera de actuar, por su manera de accionar, porque quizás no pueden avanzar, ¿no? Hay algo como que les detiene. Sus oraciones no son contestadas. Les cuesta, porque claro, Dios es bien sencillo, ¿no? Simplemente tenemos que accionar. No es solo una cuestión de orar. En otras palabras dice, perdonad el mal
que hemos hecho como nosotros perdonamos a quien nos hizo mal. Y la Torá, el Antiguo Testamento, también nos habla acerca de cómo poder perdonar. Es tan importante este tema que lo vemos aún desde el Antiguo Testamento. En Levítico, quiero que me acompañen, capítulo 19, versículos 17 al 18, habla sobre esto. Y dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, ciertamente reprenderás a tu prójimo y no llevarás pecado por él. Dice: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice el Señor. Otra traducción que me gusta para este mismo versículo, creo que es más fácil de comprender, dice: no fomentes el odio en tu corazón contra ninguno de tus parientes. Aclara los asuntos con la gente en forma directa, a fin de que no seas culpable de su pecado. No busques vengarte, ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Levítico 19, del 17 al 18. Fíjense que en esta versión dice: hasta que no logres aclarar esos asuntos pendientes, esas cosas que están ahí, que uno dejó y lo bloqueó y se soluciona. Bueno, hoy tan fácil, lo bloqueo y hoy pasó una situación en la semana y que se puede bloquear de un lado y de otro no erróneamente. Pero no es así, no se soluciona. En este caso, después vamos a hablar diferentes casos, porque uno también me puede hablar de qué pasa con aquellos que son contenciosos. ¿Qué pasa con las personas que vienen y saben que te lastiman? ¿Qué hacemos con esas personas que sí nos tratan mal, que hemos tratado de restaurar la relación, he intentado pedir perdón, me he sentado a hablar, pero no hay forma? ¿Entienden? Yo sé que hay personas de esta manera. Yo sé que a ustedes les pasa que quizás con ciertas personas no me puedo sentar a tener un diálogo porque siempre termina mal. Son personas así, contenciosas, pero para eso también hay una forma. Y la forma no es como quizás uno malinterpreta lo que Jesús nos dice, ¿no? Lo de poner la otra mejilla. No se trata de eso: bueno, me pegó de este lado, le pongo la otra mejilla, me siga pegando de este lado. No se trata de eso. El poner la otra mejilla es un hebraísmo. Y está en Mateo capítulo 5, versículo 39. No tiene nada que ver con poner la otra parte de la cara. No es me pega de un lado, me dejo como Rocky Balboa, que me golpee del otro recito, me vuelvo a levantar. No. Quiere decir, Jesús quería decir que si me pegan de un lado, si me golpean, si me ofenden, si saben que la relación no se puede restaurar, si con esa persona es difícil de mantener, poner la otra mejilla es correrse. ¿Vieron lo que dice? Es la otra mejilla. Se van. Tienen que apartarse de ese lugar. Porque en ese lugar se están hiriendo, se están lastimando. Lo que menos hay es restauración. Entonces hay que tener sabiduría, hay que saber con qué personas hay que tomar esa decisión y decir: no, por ahí no es. Apartarse de ahí, dijo Jesús. Poner la otra mejilla es un hebraísmo. Si me dirijo bien y me contesta mal, no debemos, dice claro, porque no debemos dar lugar al provocador en mi vida. Es la manera sana de correrme. Esto es ser sabios, ¿no? Porque si no vas a estar atado todo el tiempo. Entonces, cuando ores, sí habrá respuesta. Porque ya aprendiste a soltar, ya aprendiste a salir de ese lugar. ¿Sí? Porque muchas veces nos enseñan a que, bueno, el amor todo lo perdona, el amor todo lo soporta, pero esto no, ¿entienden? Hay que saber tener sabiduría y tener la responsabilidad, porque el poder soltar, es nuestra responsabilidad.
Es nuestra responsabilidad decir, hasta acá llegué. A veces siempre echamos la culpa al otro, ¿no? No, es que me hicieron, es que tal o tal situación. Tenemos que tomar responsabilidad y nosotros mismos tomar decisiones que nos van a sanar. Entonces no me puedo enojar, me lo anoté acá así. La palabra también habla del enojo y de momentos que podemos pasar. Y también nos habla de cómo debemos actuar. Tenemos que tener la madurez, que el enojo no se saca de control. Que eso que te irrita, que te hace, que no te haga perder la cordura. Porque la ira se puede poner como el sol en nuestros ojos, dice su palabra. Y en Efesios capítulo 4, versículos del 26 al 27, nos habla de esta situación. Que muchos han pasado. Y si no te pasó, ya sabes cómo actuar. ¿Qué pasa cuando se pone el sol en los ojos? Uno no puede mirar al sol fijamente, porque eso te hace, te provoca como esa ceguera, ¿no? El sol de las 5 de la tarde que venís en el auto y el sol te pega de frente. Ahí está no sé cómo se llama el cosito que te hace bajar, para que puedas ver bien. Efesios 4, 26 al 27 dice, aireaos, o sea, enojados, te puedes enojar, pero no peques. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Vas a vivir situaciones incómodas? Sí, vas a vivir. Vamos a pasar situaciones incómodas. Podemos aliarnos, sí, pero tengamos prudencia. Miren lo que dice Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera que hace subir el furor. Enciende la llama. Hace como que el fuego, ¿viste? Cuando está en la parrilla que está ahí, lo enciende. Hace que las cosas sean peor. Tenemos que tener la sabiduría, o bueno, te quedás callado, o te vas del lugar, o cambiar de tema, o poner la otra mejilla. Listo. De acá. ¿Qué pasa cuando somos nosotros los que vamos lastimando? Porque también tenemos que tener esa responsabilidad y tener el equilibrio de saber cuándo soy yo el que estoy afectando a otro. Porque hay quienes van caminando, lastimando, provocando ofensas a otros sin darse cuenta. Miren, son como personas que van, miren con esto, con una barrera de autodefensa por sí. Van con un hacha cortando cabeza por todos lados. Es así, literal. Porque quien está lastimado, lo único que piensa es que le van a lastimar. Hoy lo ponemos en un ejemplo bien claro y en que muchas veces pasan que uno no quiere congregar, o muchas veces con mi marido hablamos, nos escuchan este mismo relato muchas veces reiterado. No me congrego porque me hicieron tal cosa. No quieren volver porque realmente perdieron la esperanza de los lugares físicos, ¿no? Pero realmente es necesario congregar porque es donde necesitamos aprender. Nos engañamos y decimos que podemos solo o sin un maestro, porque realmente el diseño original de Dios es tener maestros y discípulos, es decir, que siempre necesitamos que nos enseñen. Nosotros recibimos así enseñanzas y las mismas las compartimos con ustedes, siempre con un manual que no cambia, que es su palabra, ¿verdad? Pero esto es lo que hace una persona sana, lograr separar las cosas. ¿Cuántos saben que hay billetes falsos y los verdaderos? ¿Saben que lo hay? Es inevitable, hay. Para eso tenemos que ver, observar, ver qué cosas son las que te hacen ver que es un billete realmente verdadero y las que no hay. Hay cosas que no lo va a tener el verdadero, el falso. Hay cosas que no se pueden. Entonces es ahí donde realmente uno vas viendo durante la vida que no todos te van a lastimar. Que porque fallaste una vez o te fallaron una vez, quizás no vuelva a ocurrir. Entonces esa
esa sanidad que Dios la puede hacer en nuestro corazón, va a hacer que tu corazón, que se puso tan duro, porque ¿qué pasa? Se empieza a endurecer, el corazón se empieza a poner como una roca. Por eso dice la palabra de Dios, que Él es el que hace que el corazón de piedra vuelva a tener un corazón de carne, porque se empiezan a endurecer, forman tal coraza en su corazón por la falta de perdón, por la amargura, por la dureza, que empiezan a quedarse solos. Y no digo que no está bien tener un tiempo de soledad, porque está perfecto apartarse, tener un tiempo, pero es importante involucrarse. Se empiezan a aislar. La persona que carga parte del perdón nos lleva a un punto de que se hacen tanta autodefensa, viven como si fuesen un domo. Miren los Simpsons, nadie podía entrar. Quien estaba ahí en un círculo, entonces debemos saber soltar. Es importante porque no van a lograr avanzar si hay cosas que están sucediendo. Y debemos, como estamos hablando, ¿no?, identificar si nosotros somos lo que estamos también provocando, lo que nosotros somos, lo que quizás estamos cometiendo errores y estamos ofendiendo a otros. Porque también la palabra de Dios habla que no podemos provocar ira al otro. Y acá voy a hablar a nosotros como papás. Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis en ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestaciones del Señor. Entonces, los padres vamos a tener recaudo también con esto. Mi hijo que no me honra, pero quizás no te honra porque hay defensa en esa relación, porque realmente tenemos que tomar un minuto, pedirle perdón, que quizás esa situación, le hablaste de mal. Miren, nuestros hijos son los que están todo el tiempo con nosotros, ¿verdad? Bueno, por lo menos en mi caso, que está chiquito. Ya por ahí hay otros que son más grandes, pero a unos más grandes se necesita un tiempo de reparar. Pero voy a poner ahí el ejemplo de Ezequiel. Uno a veces se lo agarra con el hijo y no tiene absolutamente nada que ver él. Y como me ha pasado, le ha pasado a usted, porque sé que pasa, porque a veces nada que ver, tuviste un mal día de trabajo, tuviste una respuesta que no te gustó, tuviste una situación, y ¿quién se la agarra? Con él. ¡Fuera de Javi! Y le gritas y capaz que él te está hablando bien, y les hablo porque realmente es así. ¿Qué tenemos que hacer? No te contesto. Porque así está la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es lo que Dios depositó en nuestra vida para comprender los errores, pero no solamente comprenderlos, sino repararlos. Y lo agarrás, como hago con Ezequiel. Perdón, ay, perdón, no te tendría que haber gritado. ¿Qué querés? ¿Qué querías? Y solucionarse y repararse. Pero ese pequeño segundo que vos le pediste perdón, el corazón de él vuelve a sanarse. Porque si se queda con la imagen de tu grito, de tu está mal, porque nos pasa, porque tenemos emociones, que porque a veces no sabemos controlarlas, porque a veces se desbordan, porque a veces necesitamos un momento de paz y de repente necesitamos aprender día a día. No se tiene que sentir mal porque todos estamos para sanar. Todos a lo largo vamos aprendiendo para poder poner por obra. Hay otra cosa que también sucede con el perdón y es el falso perdón. Digo que perdono, pero sigo recriminando, sigo reprochando. No perdonaste nada. Si pasa esto, no soltaste nada, y todo lo que hace eso es que la relación no se repara y eso te sigue estancando. Veamos un claro ejemplo de perdón genuino y de restauración de relación. José era prefigura de Jesús, porque muchas cosas en las que él vivió las vemos más adelante en la vida de Jesús, quien fue traicionado y todo lo que sucedió con su vida. Génesis capítulo 50, versículo 15. Para ponerles en contexto, José pasó por la traición de su propia familia, de sus hermanos. Y a veces si lo ponemos en hoy día y en el diario vivir, si alguien balonero le hace algo, a nadie le va a importar. Si el carnicero, si es el vecino, pero cuando es tu propia familia,
tu amigo fiel, tu mejor amigo, tu mejor amiga, realmente ahí se provoca ese dolor que decís, sí, ahora sí, esto me está afectando, ¿no? Dice Génesis 50:15, viendo los hermanos, luego de esto pasa cuando muere el papá de José y sus hermanos, ¿no? Jacob. Fallece Jacob y pasa esta situación. Viendo los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Claro, empezaron a tener miedo. Acá los hermanos dijeron, él se estaba portando bien porque no quería ver que, lo parafraseo, él se estaba portando bien porque estaba papá con vida, porque ya estaba grande, para que no le traiga disgusto, pero ahora se va a vengar. Yo creo que los hermanos empezaron a decir, ahora sí, ahora que no está papá como intermediario. Los hermanos tenían miedo, pero fíjense que él no le guarda rencor y le da inclusive sustento cuando ven toda. Si pueden leerlo, aquellos que no lo han hecho, que se tomen el tiempo porque realmente es muy importante cómo él afronta esta situación de poder soltar. Y si hablamos de poder soltar, también Jesús nos enseña una y otra vez, porque en Lucas capítulo 17, versículo del 3 al 4, hay otro claro ejemplo de cómo comportarnos en esta situación. Y dice, mirad vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Si se arrepintiera, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, ¿qué tenemos que hacer? Perdonarle. Reprenderle no quiere decir echar fuera. Reprenderle tiene que ver con razonar. Uno de los significados es razonar. Entonces, si tu hermano pecare contra ti y pueden sentarse a razonar, a llegar a un acuerdo, bueno, estas cosas se aclaran, las cosas se aclaran cuando hablamos. ¿Por qué hay tantos matrimonios divididos? ¿Por qué no hablan? Porque se perdió la comunicación. Porque creen que el otro tiene el poder de la adivinación y sabe cuando está enojado. Entonces tiene que haber comunicación y decirle, hoy tuve un mal día, hoy pasé esto, me enteré esto, me llegó tal llamada, me llegó tal mensaje. Entonces la comunicación, el poder sentarse a hablar, me despidieron del trabajo. ¿Por qué se tiene que enterar por otra persona? Cuando tu esposo, tu esposa tiene que ser tu mejor amigo, el que tu confianza. Quizás se entera primero tus familiares de la situación que vos estás viviendo y no él que te acompaña todos los días. Estos temas que estamos hablando acerca del matrimonio, voy a aprovechar y el 21 de febrero se va a dar un seminario todo acerca de la familia y estos temas se van a tocar. Porque hay cosas que no logran sanarse dentro de un matrimonio y se vuelven a repetir. Y vemos los hijos que siguen pasando lo mismo y los mismos errores se siguen cometiendo por cosas que no logramos poner por obra, que la palabra de Dios nos dejó como guía. El 21 de febrero va a ser a partir de las 5 de la tarde. Les aviso ahora para que se pueda programar. Estamos ya, falta un mes, pero por ejemplo la gente que trabaja, la gente que se pueda pedir el día o apartárselo para estar, realmente va a estar muy bueno. Viene el Roe también, Cristian, a ministrar. Se va a hablar acerca del divorcio, se va a hablar acerca de situaciones que realmente por ahí hasta nos enseñaron mal, ¿no? Pero volviendo a la palabra y a lo que les estaba enseñando acerca del perdón, si la persona se vuelve de su error y muestra ese accionar de cambio, nuestro deber es perdonarlo, porque así lo dejó escrito. Como así lo hizo José, para finalizar esta enseñanza en Génesis capítulo 50, 17 al 21. Así diréis a José, los hermanos ya estaban planificando esto, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado,
porque mal te trataron. Por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de tus siervos, del Dios de tu Padre. Y José, cuando escuchó estas palabras, lloró mientras le hablaban. Porque obviamente él sabía por todo lo que había pasado. Recuerden que él fue vendido, fue pasado por de esclavo fue justamente metido preso. Pasó mucho, y todo ese tiempo de dolor. Fueron 12 años, no fue un mes, 2 meses, fueron 12 años que él pasó. Y él tenía, fíjense, el temor que ellos tenían era porque él estaba en un rango de autoridad. Vinieron entonces también, dice, continúa leyendo, dice, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él. Esto de postrarse tiene que ver con eso de reconocer el error. No quiere decir que alguien porque se arrodilla delante de vos tenga esa posición para poder pedir perdón, o que vos te tengas que arrodillar delante de alguien, sino que habla de inclinar ese orgullo. Porque a veces nosotros tenemos que pedir perdón y tenemos que doblegar para poder reconocer que nos equivocamos, que cometimos un error, que cometimos una falta, que ofendimos, que herimos. Entonces vinieron también sus hermanos y se prostraron delante de él y le dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Pero José les respondió, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo, porque todo lo que pasó por José hizo que todos, e inclusive sus hermanos, puedan tener sustento. José perdonó a sus hermanos, aquellos que los había vendido, lo hicieron pasar inclusive por muerto. Estando en el lugar de autoridad, sabía que aún había la autoridad máxima, que era Dios, para poder juzgar, y que él no estaba en esa posición de poder juzgar. Él avanzó, él prosperó, aún en una tierra que era la tierra de Egipto, ¿no? Una tierra extranjera. Todo porque él pudo soltar. Entonces recuerden que como empezamos hoy, así como yo he perdonado, Él, nuestro Padre Celestial, nos va a perdonar también a nosotros. El Padre Nuestro entonces no es una oración para repetir y repetir, sino para aplicar y aplicarla cada día. Para poder entender que si hay una situación de ofensa, de amargura, de falta de perdón, que chequemos si viene de nosotros, que chequemos si hay cosas que no hemos logrado reparar quizás de años, que si tenés la posibilidad de sentarte con alguien y reparar, lo hagan. Y si pasa esta situación como hoy compartíamos, que la persona no realmente hiere, realmente les lastima, les hace daño, que podamos poner la otra mejilla, que puedan correrse de ese lugar, que puedan salir airiosos. Eso es tener sabiduría. El mensaje de hoy es para que puedan reflexionar. No les voy a hacer una oración, porque aprendimos hoy que no es así. No es sentado en este lugar soltando lo que tengamos que soltar. Es con los que podamos tener la oportunidad de sentarnos a hablar, lo puedan hacer, que puedan reparar, que puedan solucionar. ¿Sí? Sí, vamos a ponernos de pie y le damos al Padre gracias